Los saludo en este día, 27 de marzo del año 2021, día número 38 de este tiempo de Cuaresma. La primera lectura es tomada de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde se han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel cuando entre esté en mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo tomado del capítulo 31 del libro de Jeremías. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guarda como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán más aclamaciones a la altura de Sión, fluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Echen lejos de ustedes todas sus prevaricaciones, dice el Señor, a hacer un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron donde los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales y si lo dejamos que siga, así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Desde este día decidieron darle muerte. Por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró de allí a la región cercana del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí residía con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos del país habían subido a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros estando en el templo: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificara para detenerlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Primero que todo, demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque hoy nos da tantas cosas tan hermosas, especialmente en nuestra propia vida. Hoy muchos en el mundo no lograron despertarse, nosotros sí. Y mientras estemos acá tenemos oportunidad de transformar nuestra vida, de hacernos cargo de las diversas situaciones que tenemos para que se transforme en nuestro diario vivir. En la primera lectura tomada de la profecía de Ezequiel nos habla de un tema que es absolutamente importante. Es el sentido de pertenencia, la pertenencia, saber de dónde venimos, para dónde vamos y cómo nos sentimos en ese trayecto. Nuestra vida tiene un comienzo que es el momento de la concepción y tiene en esta tierra y tiene un final que es en el momento en que el Señor nos envía o nos manda a ir ante su presencia. De este punto a este punto hay un camino que es el diario vivir, que es nuestra vida, el que vamos recorriendo en cada momento, en cada circunstancia, muchas veces en muchos lugares, otras veces en un solo lugar, donde conocemos a muchas personas, donde tenemos muchos comportamientos. Entonces, aquí nos está diciendo, en la primera lectura nos está hablando de que, de ese sentido de pertenencia que nosotros debemos tener en relación con Dios. Cuando está diciendo yo los purificaré, ellos, es decir, nosotros, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es decir, nosotros le pertenecemos por creación a Dios y Él es nuestro Dios, nuestro único y verdadero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un único Dios, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Entonces, esta palabra de sentirnos hijos de Dios, cuando nosotros, voy a poner un ejemplo, cuando nosotros tenemos sentido de pertenencia, por ejemplo, con la casa donde vivimos, entonces, ¿qué hacemos? La cuidamos, nos sentimos cómodos, nos sentimos dueños, nos sentimos seguros en esa casa. Pero si por el contrario tenemos un sentido de ajenidad, que no nos preocupa mucho pues lo que pase con esa casa, sentimos que estamos de paso ahí, entonces es muy importante aquí sentirnos como esa relación que nosotros debemos tener con Dios, de saber que somos de Él y Él es nuestro Dios. Entonces es una relación de mucha intimidad, de mucho acercamiento, de mucha seguridad, de mucha entrega, cuando tenemos ese sentido de pertenencia a Dios, a las cosas del cielo, a las cosas santas, a las cosas celestiales. Que cuando no lo consideramos así, pues nos da igual que esté o no esté, o que hacer o no hacer alguna cosa. Pero hoy la palabra de Dios nos está invitando a que nosotros sintamos que somos el pueblo de Dios, sacerdocio real, elegido por Él, custodiado por Él, ¿para qué? Para buenas obras, y que Él a su vez sea nuestro único y verdadero Dios. Entonces, Él dice eso en su palabra, que Él nos va a purificar, que para nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Había una vez un sabio que invitó a su alumno a subir a la montaña, porque en la cima había algo muy especial. Cuando llegaron a la cima, solo vio una piedra grande y el maestro le preguntó a su discípulo qué era lo que había visto mientras subían. Y el alumno le dijo que no había visto nada porque tenía solamente su mirada puesta en la cima. Pero el maestro le hizo caer en cuenta que en el camino habían árboles, habían pastos verdes, había un sol resplandeciente, habían piedras de diferentes colores, animales silvestres, ardillas comiendo nueces, pájaros volando con un plumaje hermosísimo. Alrededor pues estaba volando esos pájaros. Y este alumno entonces, ¿por qué? Porque estaba solamente pendiente que iba para la cima. Durante el camino no observó todo lo que había a su alrededor. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros en nuestra vida diaria también. Estamos tan pendientes de lo que queremos lograr que nos perdemos el acá, el ahora, el ya en el diario vivir. Entonces, ese sentido de pertenencia nos hace tener una relación de mucho acercamiento hacia Dios y considerarlo y entenderlo, que Él es nuestro Padre. Y en el texto del Evangelio, entonces, este texto comienza luego en el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 44, está hablando acerca de la muerte y cómo fue que Jesús resucitó a Lázaro, a su amigo, hermano de Marta y de María. Entonces está haciendo ese relato
Jesús resucita a Lázaro y entonces aquí empieza en el versículo 45 diciendo que muchos que habían venido a la casa de María se habían dado cuenta de lo que él había hecho y por ese hecho, por ese milagro, creyeron en él. Pero obviamente los fariseos, los escribas, los sacerdotes y las autoridades de Jerusalén no estaban de acuerdo y se preguntan, ¿qué hacemos? Porque es que este hombre realiza muchas señales, muchos milagros. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Miren cómo acá este fue uno de los puntos principales por los cuales mataron a Jesús. ¿Por qué? Por miedo de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, miedo de creer que era el Hijo de Dios, que creer que era Dios mismo el que estaba en él, cambiando y transformando y haciendo muchas obras buenas a todas las personas. Entonces el Evangelio de hoy nos enseña que Jesús está en todas partes, Jesús está en todo lugar, que Jesús hace milagros, que Jesús transforma, que Jesús cambia vidas, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando vamos nosotros de este punto A, como les decía hace un momento, que es el momento de nuestra concepción, de nuestro nacimiento, hasta cuando Dios nos llama a su presencia, que es el día que morimos en esta tierra, nuestro cuerpo muere, pero durante ese trayecto que puede ser 10 años, 5 años, 20 años, 50, 100, hasta más de 100 años, puede durar este trayecto de ese caminar. Es importante que nosotros entendamos que Jesús durante ese trayecto hace milagros en nuestra vida. Jesús nos sana, Jesús nos transforma, Jesús nos cambia. Y es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a dejar de sentirnos solos, vamos a dejar de sentirnos despreciados, vamos a tratar a no buscar en el mundo, en los hombres y en esta tierra, las cosas que solamente Dios a través de su bondad, de su misericordia y sobre todo de su amor puede darnos. Y es ese sentirnos que somos, así como lo he dicho, somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Entonces en este caminar es así como lo dice Jesús, Él realiza muchas señales, Él nos sana, Él nos libera. ¿Para qué? Para que creamos en Él, porque solamente a través de Él entramos al Padre. Entonces Jesús mismo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces en este caminar es muy importante que nosotros entendamos eso, que somos, que debemos caminar de la mano de Jesús y no tratar como hicieron aquí estos fariseos de destruirlo, de encarcelarlo, de apedrearlo, y por eso él entonces tuvo que irse a otro lugar, a esconderse allí, a andar solamente con sus discípulos, hasta que finalmente lo que vamos a celebrar en esta semana, que es que finalmente lo arrestan, y pues ya conocemos todo el desarrollo de lo que hicimos o de lo que hicieron en esa época con nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a vivir esta Semana Santa. Mañana comienza con el Domingo de Ramos, cuando Él entra triunfante a Jerusalén. Entra en un burro, de una manera muy humilde, de una manera muy sencilla. Y ese rey que nació en un pesebre, ese rey que caminó hasta que se mostró a los seres humanos y se reveló, Dios lo reveló a los seres humanos, nos ha mostrado su gran amor, su bondad y su misericordia. Por eso vamos a pedirle, vamos a orar y vamos a decirle: Señor Padre Santísimo, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, porque tú estás siempre con nosotros, tú estás pendiente, Señor, de nuestras cosas, de la humanidad entera. A través de los siglos siempre, Señor, nos has acompañado, nos has revelado a tu Hijo Jesucristo, este Hijo que dio la vida por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra redención. Hoy te damos gracias, Señor, y pedimos que durante nuestro caminar en esta vida, día a día, momento a momento, segundo a segundo, tu Hijo, Señor, vaya con nosotros y nosotros vayamos con Él. Que nos podamos dar cuenta, Señor, de su bondad, de su misericordia, de ese inmenso corazón, de ese corazón lleno de misericordia y de amor hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser iguales a tu Hijo Jesucristo, que podamos llenar nuestro corazón
de ese amor que solo tú puedes dar. Por eso toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor es para ti, Padre, para ti, Hijo y para ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.